Bien, muchas gracias. Aquí luchando con la computadora que se le ocurrió actualizar un programa, pero bueno, ya aquí estamos. Hola, doctora Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos. Normalmente comenzamos a las 12:05 para Sí. dar por ahí oportunidad a que se unan los compañeros que están inscritos en el seminario. Y bueno, pues tenemos personas inscritas no solamente de aquí de la Universidad Michoacana, sino también por ahí tenemos unos compañeros de Nicaragua, de Guatemala y de varios lugares de México, ¿no? Tenemos aquí de las de la Ciudad de México, saludando aquí en el chat, Edgar Eduardo Martínez, Roberto González, Fernando Saldaña, y bueno, pues bienvenidos todos. Gina Mora, qué gusto desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, también por ahí. Así que bueno, pues bienvenidos todos. Lore, la doctora Gaby te va a compartir a través del WhatsApp su presentación. Ok. Ya se lo mandé. Para que las chicas nos hagan favor luego de Sí. estar proyectando. Sí, qué bueno que me comentas. Porque están transmitiendo Jessica, hola, por cierto, Ana Lau también por ahí, están transmitiendo o van a transmitir simultáneamente en nuestro canal de Facebook del Seminario Internacional. Nada más, si me confirman si pueden apoyar con esto. Ok, sí, ya me está comentando por aquí Ana Lau que ella nos apoya, entonces ya se resolvió. Listo, ahí está la. Ya nada más, igual si me confirman que la recibieron bien para poder apoyar a la doctora. Bueno, y estamos entonces por comenzar en un momentito. Vamos, ya están abriendo la presentación, entonces ya nada más que la tengamos aquí en pantalla y comenzamos. Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces sí la visualizamos bien y perfecto. Pues vamos entonces a comenzar. Les doy de nuevo la más cordial bienvenida, por supuesto, en primer lugar, a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Gaby Vargas Cetina, de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como pues a todas las personas que desde hace 3 semanas que comenzamos con esta 8ª edición del Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, se han estado uniendo, se han inscrito y bueno, pues les agradecemos mucho que estén por aquí. Y bueno, pues por supuesto también a mis compañeras del Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, la maestra Sutsuki Heredia y la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. Pues vamos a comenzar. La sesión de hoy tiene por título la conferencia que nos va a impartir la doctora Vargas, es Conferencias, Organizaciones e Intersecciones, Hermandades, Cofradías y Bandas Musicales en Sevilla. Les voy a comentar un poquito del currículum amplio, ¿no? Ya de muchos años de trabajo que tiene la doctora Vargas para conocer más y bueno, también tener una idea más
amplia de lo que ha sido su vida profesional, su vida académica. Gaby es profesora, investigadora titular de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el año 2000. Ella dirige el Laboratorio de Sonido y Acustemología en la Facultad de Ciencias Antropológicas de UADY. Ha realizado trabajo en Canadá, Italia, México y España. Es nivel 3 del sistema de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la American Anthropological Association y vicepresidenta de la International American Studies Association. Se dedica al estudio de las organizaciones y desde el año 2000 a la importancia de la música y el arte en el horizonte organizacional. Tiene muchas publicaciones, voy a mencionar solamente algunas de ellas. Es el libro Beautiful Politics of Music, publicado por la Universidad de Alabama en el 2017, y con Estefan Igora Llora y Francisco Fernández Repeto, Cocina, Música y Comunicación, publicado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Su trabajo de investigación se enfoca en las hermandades, cofradías y bandas musicales procesionales de Sevilla, España. Ha sido profesora invitada en universidades de Argentina, Canadá, los Estados Unidos, México, Italia y España. Como pueden ver, tiene una amplísima trayectoria. Nos va a compartir parte de sus investigaciones y de su experiencia. Y bueno, al de la exposición, oportunidad de compartir algunas reflexiones, algunas preguntas, luego con la doctora Vargas. Así que, pues, muy bienvenida, doctora, y todo tuyo el micrófono y la cámara. Solo que no te escuchamos porque estás silenciada. Sí. Ahora sí. Ok. Primero que nada, gracias por haberme invitado a este seminario. Y decía que veo que casi todos están trabajando sobre América Latina, pero yo ahorita en ese momento estoy más bien trabajando en España, en mi trabajo de campo. Pero pues digamos que el año pasado mi esposo y yo hicimos la mitad del año en España yendo y viniendo. Hicimos 6 meses en total. Y estamos ahorita en el proceso del análisis de nuestra información. Entonces, esta es una de las, digamos que uno de los primeros resultados que estoy teniendo de ese análisis. Y pues por eso titulé esta conferencia Organizaciones e Intersecciones, Hermandades, Cofradías y Bandas Musicales en Sevilla. Le mandé a Ana Cristina unas presentaciones para que vean fotos de las cosas de las que estoy hablando, porque aquí no les traje fotos esta vez. Pero son las cofradías en la ciudad de Sevilla son muy espectaculares y junto con las de Málaga se consideran de las más espectaculares de toda España. Entonces, hay muchísima gente que las ha estudiado y pues yo me estoy uniendo a mis colegas, sobre todo de Sevilla, que se han especializado en estudiar estas cofradías y hermandades. Bueno, era el 30 de octubre de 2022. Me enteré por los diarios de Sevilla que habría una procesión saliendo de la Basílica de la Macarena. Mi esposo y colega Igor Ayora Díaz y yo llegamos a la explanada de la Basílica alrededor de las 5:30 de la tarde. La procesión salía a las 6. Mucha gente entraba y salía de la Basílica. Yo traté de entrar, pero me dijeron que solamente hermanos podían acceder a la iglesia en ese momento. Igor y yo nos situamos frente a la puerta principal de la iglesia, junto con muchas otras personas, y nos dispusimos a esperar que todo comenzara. Cuando llegamos habría habido unas 30 personas, pero fue creciendo la multitud y yo creo que mínimo habría unas 100 personas ahí ya a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en punto comenzó a tocar una banda dentro de la basílica. Podíamos oír la música, aunque no viéramos a las y los músicos. Empezó a salir el cortejo de la procesión. Primero, un hombre vestido de militar salió llevando un banderín y le siguió una banda de música de tambores y cornetas, la banda Centuria Macarena, vestidos todos de civil.
de militares. Después salió un hombre de traje y corbata, es decir, de civil, el uniforme de un tono azul casi negro que muchos hombres usan durante las procesiones religiosas sevillanas. 2 hombres también de traje y corbata iban a los lados llevando grandes candeleros, estos se llaman las farolas. Detrás iban personas adultas y adolescentes llevando unos grandes cirios blancos. Y detrás de ellos venía alguien vestido como sacerdote católico, precediendo a un hombre vestido de monaguillo que llevaba un palo de metal. Este palo arriba tenía una especie de pequeño paraguas de varios colores y más arriba remataba en una cruz. El monaguillo en una bata de encaje blanco era acompañado a los lados por un niño y por una niña vestidos como sacristanes, cada uno sosteniendo un candelabro con una vela encendida. Más personas vestidas de manera formal, sea de traje y corbata los hombres o de vestidos de colores oscuros las mujeres, salieron llevando cirios largos. Son unas velas como casi de 1 metro cada una que van encendidas. Detrás de ellos un hombre llevaba un banderín bordado. Este banderín, aquí no lo puse, pero se llama Sin Pecado y es como un estandarte que lleva cada procesión. Todas y todos los participantes llevaban medallas al cuello como señal de que son miembros de la hermandad que procesiona o de alguna hermandad que acompaña a la procesión. Salieron luego más hermanas y hermanos con cirios, así como un hombre y una mujer que llevaban banderines de diferentes colores. Salieron también a continuación personas que llevaban unos estandartes que en Sevilla se llaman bacalaos, porque tienen forma como un pescado. Cada uno de estos representa una hermandad. Yo conté 5, pero era difícil ver precisamente cuántos eran, porque había muchas personas tratando de ver la procesión salir. Aparecieron entonces un grupo de personas, hombres y mujeres, llevando varas de metal. Asumí que eran al menos 5, pues cada bacalao generalmente se acompaña por una vara de metal. Nada más que una persona lleva el bacalao y detrás vienen los de las varas de metal. Finalmente apareció la Virgen en el vano de la puerta de la basílica. Parecía estar flotando sobre una nube y estar en medio de decenas de pequeñas estrellas. La gente, incluyéndome a mí, se emocionó y expresó su asombro. Se oía, ¡qué bella! ¡Qué guapa! Parece estar flotando con estrellas. El cortejo avanzó y pudimos ver que el efecto de la nube era creado por medio de nubes de incienso que le precedían, y lo que parecían estrellitas eran velas encendidas dentro de candelabros de cristal. La Virgen se detuvo en el atrio y un coro de niñas y niños le cantaron desde un balcón. Parecen ángeles, decía la gente junto a nosotros. Por el tamaño de la tarima sobre la que la Virgen viajaba, calculé que al menos 20 hombres estarían cargando el conjunto, conocido como paso. Cuando aparecen estos santos, aparecen en estas tarimas y parece que van flotando. Pero en realidad hay unos hombres abajo que los van llevando, caminando. Cientos de personas seguían a la procesión por las calles del barrio. Finalmente, la Virgen y su cortejo se fueron hacia la calle San Luis, seguidos por la multitud. Igor y yo teníamos que salir de viaje al día siguiente, por lo que después de un rato en la explanada, corrimos por las calles paralelas para regresar a nuestra casa. Fascinada por las hermandades y cofradías sevillanas desde el 2015, he estado viajando a Sevilla en diferentes épocas del año y participando hasta donde puedo en la vida cofrade, que consiste en presenciar y seguir a tantas procesiones como sea posible y convivir con los cientos de personas que son parte de estos circuitos, disfrutando de los pasos, los cortejos, el estilo de las cuadrillas de costaleros, que son estos que nos cargan, y la música, claro, la música que les acompaña. 2 perspectivas teóricas hasta cierto punto encontradas en términos de sus puntos de partida han estado guiando mi trabajo de campo. Estos son el concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault, así como las formas en las que el concepto mismo de gobierno se internaliza por quienes son gobernados. Y además de esto, pues también he estado partiendo de la nueva economía institucional, cuyos representantes emblemáticos, como ustedes saben, fueron Elinor y Vincent Ostrom. El concepto de gubernamentalidad se enfoca en las formas de imaginar e implementar el gobierno y sus funciones. La nueva economía institucional, por su parte, se centra en las maneras en las que los grupos de personas se apropian de conceptos organizativos y generan estrategias de autorregulación
gobierno interno y pautas de interacción con agentes externos, incluyendo a representantes de los gobiernos local, regional y muchas veces nacional e internacional. Es decir, ya no es el gobierno, sino con gobiernos internacionales. Por ejemplo, este año se está organizando para el año próximo que viaje una de las hermandades con todo y su cofradía hasta Roma a presentarse allá. Entonces, las organizaciones con las que he estado trabajando han desarrollado protocolos y reglas de gobierno interno y comportamiento esperado de sus miembros y tienen que responder a varios órdenes de gobierno exterior a ellas, incluyendo el gobierno municipal, la iglesia y sus representantes en Sevilla y la corona española, sus miembros y funciones ceremoniales. La siguiente, por favor. Hermandades, cofradías y bandas musicales. La ciudad de Sevilla tiene, de acuerdo con el censo de 2022, alrededor de 682,000 habitantes. El calendario de celebraciones urbanas en la ciudad está íntimamente ligado con las actividades de las organizaciones llamadas hermandades, que son los grupos laicos dedicados a la veneración de imágenes religiosas. Ciertamente hay muchos otros tipos de organizaciones en Sevilla, incluyendo a los clubes de fútbol, ya saben ustedes, el Betis y el Sevilla, que son dos de los de la liga. Estos aglutinan a la población sevillana en organizaciones civiles y fortalecen el tejido social. Sin embargo, aquí yo solo me concentraré en las hermandades, cofradías y bandas musicales que están entre las organizaciones más visibles todo el año que impulsan la socialidad en la capital andaluza. Las hermandades. Siguiente, por favor. Existen en Sevilla más de 140 agrupaciones constituidas como hermandades. Eso implica que se han registrado tanto en instancias civiles como en los registros de organizaciones ante el gobierno español, el arzobispado y la Casa Real de España. Es decir, si alguien quiere organizar una hermandad, no solamente lo registra a nivel del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, sino que tiene que pedir al arzobispo, que es el que también le ponga su sello, y además hay que pedir a la Casa Real que en efecto acepte esta nueva hermandad. Cada hermandad tiene uno o más titulares, que son las imágenes principales a las que se les celebra durante el año y presiden sus diversas actividades. Las hermandades y la Iglesia Católica Española tienen una relación ambivalente, pues las imágenes muchas veces forman parte de los santos de cada parroquia, pero son las hermandades las que gestionan la vida ceremonial de cada una de estas imágenes. Es posible que una imagen haya sido originalmente encargada por una hermandad y luego haya sido alojada en una iglesia, aunque hay imágenes que estaban en iglesias y fueron adoptadas y sacadas por alguna hermandad. No solamente las imágenes, sino los sacramentos mismos son foco de atención y veneración de las hermandades. Los sacramentos católicos son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la comunión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Fuera del orden sacerdotal y la ordenación sacerdotal, del matrimonio, fuera del orden sacerdotal y el matrimonio, y orden sacerdotal quiere decir el reconocimiento de que alguien ya es sacerdote. Todos los demás sacramentos, y en especial la comunión, pueden y son adoptados como motivos centrales de diversas hermandades. Es decir, también tienen sus propias procesiones. Hay 3 diferentes tipos de hermandades en Sevilla, según los motivos que le dan origen y razón de ser. Uno son las hermandades de penitencia, que son las que realizan las procesiones de la Semana Santa. El segundo tipo son hermandades letíficas o de gloria, que realizan procesiones de sus imágenes fuera de la Semana Santa, así como esa que estaba yo diciendo ahorita. Y las hermandades sacramentales, que realizan procesiones todo el año destinadas a la impartición de los sacramentos. La principal razón por la cual se supone que debe de salir la hermandad sacramental en procesión es porque tiene que ir a administrar los sacramentos, por ejemplo, enfermos, gente que no se puede mover, o a las hermanas de los conventos que no se supone que deban salir, o los hermanos también que están en los claustros que no se supone tampoco que deban salir. Entonces,
necesariamente de vez en cuando pues hay una procesión en la calle y es una procesión sacramental. Las cofradías. En otras partes de España y en América Latina, cofradías son hermandades que, además de las funciones de adoración de santos e imágenes, tienen el propósito de apoyar a sus miembros en ocasiones de dificultad. En Sevilla Alto es diferente. La periodista Celia Díaz Rodríguez explica su breve guía de la Semana Santa de Sevilla. Una hermandad es una especie de asociación de personas que, en torno a una determinada iglesia, veneran a unas imágenes concretas. Estas hermandades trabajan durante todo el año, organizando diferentes actividades religiosas, lúdicas o culturales para sus hermanos. Y cuando llega la Semana Santa, sacan sus imágenes en procesión por las calles de Sevilla. Una hermandad, cuando está procesionando o haciendo estación de penitencia, que es lo mismo, estación de penitencia quiere decir que está en la procesión durante la Semana Santa, entonces se llama cofradía. Por tanto, en 2009, las cofradías eran las hermandades cuando procesionaban por las calles de Sevilla. En 2022, según mi propia experiencia, ya el término cofradías se había extendido a todas las procesiones de las hermandades de Sevilla. Esto probablemente se relaciona con la idea de la vida cofrade, que quiere decir asistir y ser fan de las procesiones a lo largo del año. Miles de personas viven la vida cofrade siguiendo las procesiones, y esto incluye a personas que no son religiosas, pero son fans de algún aspecto de las hermandades o de las procesiones, sea los trajes y las modas, los olores, las flores, los estilos de llevar el paso de los costaleros, que son los que llevan las tarimas, o, last but not least, la música que les acompaña. De hecho, esta semana hubo en Sevilla un artículo que se quejaba del bandismo, que porque ahorita las bandas ya son más protagonistas, incluso que a veces que las mismas imágenes en estos grandes cortejos de Sevilla. Las hermandades preparan durante todo el año las varias procesiones en las que participan, junto con invitados de otras hermandades. Por eso estaban allá los bacalaos y las varas de plata. Las procesiones más espectaculares son sin duda las de la Semana Santa. A los pasos de vírgenes y santos les acompañan, además de vestidas en traje formal, decenas y a veces cientos de nazarenos, que son personas vestidas con túnicas y con grandes capuchas, caminando en sandalias o descalzas delante de los pasos. Es decir, casi siempre va una cosa que se llama la cruz de guía, después van un montón de faroles y banderines, y luego vienen estos encapuchados que parecen del Ku Klux Klan, pero no son, sino que se llaman, ¿cómo se llaman? Nazarenos. Y tienen capuchas muy largas y a veces de distintos colores. Hay al menos 2 y a veces 3 tipos de pasos de las cofradías de penitencia, que son esas de Semana Santa. El paso de Cristo, el paso de palio y el paso de misterio. Paso de Cristo se refiere a la imagen de Cristo que transita por las calles. Paso de palio es la imagen de una virgen que tiene una especie de tienda encima. Y generalmente viene después un paso de Cristo. Es decir, primero generalmente generalmente viene después un paso de misterio. El paso de misterio es una escena de varios personajes que representa un momento de la pasión de Jesús durante su martirio, muerte o resurrección, según está escrito en los evangelios de la Biblia. Los pasos letíficos de gloria son un poco más pequeños que los de la Semana Santa, es decir, fuera de la Semana Santa, pues son un poco más chicos los pasos. En vez de ser llevados a veces sobre la vértebra superior de la columna cervical, como hacen los costaleros de Semana Santa, a veces estos pasos son cargados a hombros por las cuartillas que los llevan. Los cortejos sacramentales a veces no tienen pasos que les acompañen, pero algunos de los pasos más fastuosos sacramentales son los de la procesión de Corpus Christi, en la que desfilan varias cofradías sacramentales y especialmente las que celebran a santos sevillanos y la custodia de las hostias, que es el paso más importante de esa procesión. El paso de la custodia de las hostias es el único que va sobre ruedas. Todos los demás son llevados por costaleros
que son cargadores especializados en llevar estos pasos de procesiones. Aparentemente cuando murió Franco, luego hubo una especie de reacción y la gente dejó de amar tanto las procesiones. Entonces lo que sucedió fue que, para empezar, los costaleros ya no querían cargar esos pasos, pero la Hermandad de los Estudiantes, y de eso voy a hablar ahorita, decidió que iba a tener sus propios costaleros y se juntó un grupo de muchachos y se estuvieron entrenando para llevar los pasos. Y a partir de eso, la mayor parte, creo que con la excepción de una de las 71 cofradías que salen en Semana Santa, solamente una no usa a sus propios hermanos como costaleros. Las bandas de música. Siguiente, por favor. Ándale. En Sevilla y en toda Andalucía existen bandas de música dedicadas a acompañar las procesiones católicas. Hay 4 tipos clásicos de bandas de música procesional de Semana Santa: los conjuntos de pitos, las bandas de cornetas y tambores, las bandas de música y las agrupaciones musicales. Se llama conjuntos de pitos a grupos de 4 a 6 músicos que tocan instrumentos de viento hechos de madera. Algunas procesiones llevan conjuntos antes de la cruz de guía, que es la cruz que abre cada cortejo cofradiero. Las bandas de tambores y cornetas, como su nombre lo indica, están formadas por músicos que tocan percusiones y cornetas. Las cornetas son instrumentos pequeños que tienen un rango tonal restringido y de hecho se tocan moviendo una llave. Pero dado el gran número de músicos que las tocan en la procesión, que a veces son más de 100, logran crear contrapuntos interesantes que complejizan las melodías. Es decir, si uno tiene 100 personas tocando la corneta, pues puede hacer un montón de... sí puede hacer muchas cosas que de otra forma no pudiera hacer. Tradicionalmente han acompañado a los pasos de Cristo estas bandas de cornetas y tambores, aunque también, como en el ejemplo que puse al principio de esta conferencia, pueden acompañar a pasos de vírgenes fuera de la Semana Santa. Las bandas de música son las que tienen la instrumentación más variada, que incluye generalmente instrumentos de viento de metal, instrumentos de viento de madera e instrumentos de percusión. La voz melódica es llevada por diversos instrumentos y los contrapuntos pueden ser mucho más complejos que los de las bandas de cornetas y tambores, por las posibilidades cromáticas que resultan exacto de la variedad de instrumentos de viento. Estas y las agrupaciones musicales generalmente van detrás de las vírgenes o pueden ir detrás de los pasos de misterio. Las agrupaciones musicales son también compuestas por músicos que tocan diversos instrumentos de viento, pero la melodía principal es llevada por trompetas. La profesionalización de las y los músicos que participan en las bandas de música procesional ha hecho posible que desde la segunda década del siglo XXI, es decir, desde los 2010 en adelante más o menos, aparezcan las bandas sinfónicas que incorporan instrumentos de cuerdas, además de los instrumentos de viento y percusiones. La Orquesta Sinfónica de Triana y las Orquestas Filarmónicas del Carmen de Salteras y la Oliva de Salteras son las 3 más conocidas y solicitadas en el mundo cofrade sevillano. En 2022 apareció un nuevo tipo de orquestación en algunas de las cofradías y en la procesión de Corpus Christi, los coros a capela. Algunos cortejos cofradieros decidieron incorporar en al menos una parte de sus recorridos este tipo de música. Además de los conjuntos de pitos y las bandas que acompañan los pasos de Semana Santa, hay en Sevilla formaciones musicales conocidas como campanilleros que acompañan generalmente procesiones de gloria, es decir, generalmente tocan fuera de la Semana Santa. Estos grupos tocan instrumentos de cuerdas y percusiones, generalmente cantan poniendo letras a marchas conocidas. Y instrumentos comunes en estos grupos son las guitarras, las bandurrias, que es otro tipo de guitarra pero tiene muchas más cuerdas, las mandolinas, los laúdes, las zambombas, que son una especie como de tambor que tiene un palo, que se le zampa un palo y se jala, suena como un bimbao, más o menos. Las jarras de agua, la jarra de agua de cerámica se le pega.
los panderos o panderetas. Pandero es más grande que pandereta. Las campanas y campanas tubulares, los tambores de redoble y botellas de anís del mono que son usadas para percusión. La botella de anís del mono que tiene un montón de cositas saltadas, se le pasa un palo o un tenedor de mesa y suena chic, 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 chic. Entonces, como hacer un güiro para nosotros, pero con el anís del mono. ¿Cómo se relacionan las hermandades con las cofradías y las bandas de música? Este es un tema que me apasiona y sobre el que todavía me faltan algunos datos, pero ya comienzo a tener una idea cada vez más clara de las relaciones que guardan entre sí. Hermandades y cofradías. Cada hermandad tiene más de una imagen a la que le dedica sus devociones y es generalmente a partir de estas imágenes que la hermandad diseña su procesión cofradiera, es decir, la de Semana Santa. Cada cofradía tiene un paso de Cristo y un paso de palio, que es el paso de la Virgen. Todos los Cristos representan a Jesús y todas las vírgenes a la Virgen María, su madre. En la Semana Santa, lo que se representa son momentos de lo que la iglesia llama la pasión de Jesús. Según varios testamentos, Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y fue recibido como rey y como representante de Dios. Al domingo siguiente, ya lo habían matado y resucitó y subió al cielo. Estos acontecimientos se celebran en el Domingo de Ramos, que es cuando empieza la parte más importante, es decir, los acontecimientos de cuando esto comenzó, cuando llegó Jesús. Es cuando empieza la parte más importante de las procesiones de la Semana Santa en la iglesia de El Salvador, con la cofradía de la Borriquita y el Domingo de Resurrección. Luego desfila la cofradía de la Hermandad de la Resurrección, que parte y regresa a la iglesia de Santa Marina en la calle de San Luis, en el barrio de la Macarena. Fuera de estas dos procesiones, las demás cofradías no parecen seguir un orden estipulado por las narraciones de los evangelios, sino por las negociaciones que cada hermandad logra con el Ayuntamiento de Sevilla, con el Arzobispo de Sevilla y con el Consejo de Hermandades y Cofradías. En parte, eso tiene que ver con el número de personas que pueden desfilar cada día. Todas las procesiones de las cofradías de Semana Santa tienen que hacer un recorrido que ha sido negociado entre las autoridades civiles y eclesiásticas y aceptadas por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla desde el siglo XIX. Esto se llama la carrera oficial. Es decir, tienen que pasar por unas calles determinadas en algún momento y entrar a la iglesia y escuchar misa, toda la cofradía o lo que quepa de esta cofradía, y luego regresar por allá. Esta carrera oficial es un tramo que todas tienen que recorrer exactamente para llegar a la iglesia. En la plaza de San Francisco, en el centro de Sevilla, se ponen sillas desde las que las familias han visto pasar las procesiones muchas veces por varias generaciones. Es decir, casi siempre es una familia que tiene, digamos, la compra de un grupo de sillas. Entonces, casi siempre son las mismas, son personas de esa misma familia que lo han comprado por generaciones y van allá a ver pasar las procesiones, pues, porque duran todo el día. Sí, yo creo que es importante pensar que, por ejemplo, este año la procesión de la Macarena, de la Cofradía de la Macarena, tuvo más de 5,000 nazarenos, es decir, esa gente con su capucha. Entonces, pues es muy complicado decir, no, pues como primero Jesús fue a rezar al huerto y luego pasó X, no sé, lo mataron. No tiene que ver con el orden de cuándo pasaron las cosas a Jesús, sino tiene que ver con el número de personas que pueden caber en esas plazas y en esta carrera oficial cada día. Ok. Hermandades y bandas de música. El Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla, creado en 2003, agrupa 13 bandas de cornetas y tambores, 3 bandas de música, 7 agrupaciones musicales y una banda sinfónica. Hay muchas otras, pero no están allá. Es decir, no son parte de este Consejo de Bandas. Varias hermandades tienen sus propias bandas de música. Los Armados de la Centuria Macarena son una de las bandas más famosas de cornetas y tambores de la ciudad y de toda la provincia de Andalucía. Durante la Semana Santa, los músicos de esta agrupación se visten como soldados romanos
y con plumas en la cabeza, grandes plumas blancas en la cabeza, y recorren la ciudad tocando para diversos Cristos y vírgenes en sus parroquias, además de que acompañan al paso de Cristo de la Cofradía de la Macarena y luego tocan en la explanada de la Basílica cuando la Virgen Macarena regresa. Es muy interesante porque esta es una de las pocas bandas que en efecto hace bailar a la Virgen, aunque sea de cornetas y tambores. Casi siempre los cornetas y tambores se supone que son más solemnes y por eso van detrás de los Cristos. Pero cuando a mí me ha tocado ver, cuando regresa la Virgen Macarena en uno de los días que se llama madrugada, cuando está entrando, entonces cuando toca la centuria Macarena, todos esos vestidos de romanos, y realmente hace los costaleros hace que la Virgen baile porque la mueven hacia los lados, luego la hacen retroceder y la hacen avanzar y retroceder, y la gente enloquece. Es una cosa así de que hay miles de personas mirando este espectáculo y todos empiezan, mira, mira, qué bonito, qué guapo, mira cómo baila. Entonces, realmente es muy emocionante de ver. Pero, pues, esta es una de las pocas bandas, como decía yo, de tambores y de cornetas que hace que la Virgen baile. Otras hermandades sevillanas también tienen sus propias bandas de música cofrade. La Hermandad de las Cigarreras, se llama las Cigarreras porque está asociada a la fábrica de tabacos. La Hermandad del Sol y la Hermandad de los Gitanos tienen bandas que son íconos musicales en la ciudad por la calidad de sus interpretaciones. Perdón, también la Tres Calles de Triana, que es así como el star internacional de las bandas de allá. Además de bandas locales, muchas veces los cortejos cofradieros, tanto en Semana Santa como durante el resto del año, son acompañados por bandas que vienen de otras partes de Andalucía. Presentación de Dos Hermanas es una banda asociada a la hermandad Presentación de Dos Hermanas del pueblo de Dos Hermanas. Este es uno de los pueblos de la municipalidad de Sevilla. También bandas de Sanlúcar de Barrameda y de Salteras, otros dos pueblos sevillanos, y de la municipalidad de Cádiz suelen acompañar a las cofradías sevillanas, sea durante la Semana Santa como durante el resto del año, cuando acompañan procesiones de gloria. Yo me he encontrado varios de los de Sanlúcar de Barrameda que están acompañando vírgenes allá en el barrio de Feria, donde nosotros generalmente vivimos. Nos gusta vivir entre Feria y San Luis. Una característica observable de las bandas de música procesional es su inspiración en bandas militares. La celebración de la Semana Santa es frecuentemente señalada como un festival ligado a la cultura franquista, pues en general Francisco Franco, autoproclamado caudillo y en efecto dictador de España entre 1936 y 1975, no solamente toleró, sino que fomentó las procesiones religiosas en todo el territorio español. Francisco Franco era un militar y bajo su gobierno las bandas militares conocieron gran auge. En Sevilla, las bandas militares acompañaban a las procesiones religiosas hasta los 1970s. Y luego comenzaron esas bandas que emergieron pues ya de las hermandades para tocar en las cofradías. Intelectuales de izquierda se opusieron a la celebración de procesiones religiosas y a los elementos que recuerdan a la cultura militar por muchos años, hasta que un grupo de intelectuales liderados por el antropólogo sevillano Isidoro Moreno comenzó a reclamar las procesiones religiosas como parte de la celebración de la identidad andaluza y en particular de la identidad sevillana. Es posible que, como propone el autor sevillano Enrique Guevara Pérez, en el resto de España haya repercutido este movimiento cultural sevillano, pues en todo el país ahora son consideradas las procesiones una parte del patrimonio cultural local y regional. Siguiente, por favor. Siguiente. Okay. Gubernamentalidad y cofradías. Michel Foucault propuso el concepto de gubernamentalidad para pensar en las formas en las que las ideas sobre el gobierno se generan, se generalizan y se vuelven parte de las ideas y los instrumentos de orden y buen comportamiento para los gobernantes y para los miembros de una sociedad. Para alguien de México y en particular de Yucatán, es llamativo y desconcertante que el ayuntamiento de la ciudad de Sevilla y la gubernatura de la región andaluza se involucren en el mantenimiento de las iglesias, que son consideradas parte del patrimonio cultural español.
se involucran en la organización de la Semana Santa y de las celebraciones ligadas a imágenes de la Iglesia, así como del mantenimiento de las propiedades de los reyes de España. Gobierno, Iglesia, realeza y sociedad civil participan de manera sostenida y coordinada en la regulación de los parámetros de la vida cotidiana sevillana. Un ejemplo de la relación entre gobierno, iglesia y hermandades es el pregón de Semana Santa. Cada año, el Ayuntamiento de Sevilla organiza, junto con el Arzobispado y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, el evento que lleva ese nombre. Este consiste en un discurso de alrededor de 60 minutos que una persona reconocida como buen sevillano y sobre todo como cofrade ofrece desde el escenario, elogiando a Sevilla, sus hermandades, su cultura y su tradición. Este discurso se lleva a cabo en el Teatro de la Maestranza, que es el más importante de la ciudad de Sevilla. Asisten al acto, además de hermanas y hermanos relacionados con las cofradías, representantes del gobierno andaluz, del ayuntamiento, de la iglesia y del ejército español. En 2022 fue el alcalde de Sevilla quien presentó al pregonero. Y esta es una foto de esa ocasión, el pregón de la Semana Santa de 2023, que fue este señor Enrique Casellas. Muy interesante el pregón porque generalmente hablan de las distintas hermandades y luego cómo salieron sus cofradías. Hay unos que los dicen en forma de poema, otros a veces ponen a cantar. Pero es una hora entera de hablar de lo maravilloso que es Sevilla y cómo es el mejor lugar y el más bello de todo el mundo. Y más o menos de eso se trata cada año. Otro ejemplo de la imbricación entre gobierno, realeza y hermandades se dio durante mi trabajo de campo en 2022. En noviembre de ese año, el gobierno andaluz llevó a cabo la exhumación de los restos de Gonzalo Queipo del Llano, su esposa, y de Francisco Bojorquez de la Basílica de la Macarena. Según me explicó el antropólogo Isidoro Moreno, fue una asociación civil sevillana que se llama Plataforma Gambogas, con el apoyo de un grupo del Partido Socialista, quienes llevaron a las autoridades la petición de que se exhumaran los restos de los tres y especialmente se les sacara de la Basílica de la Macarena. También habían solicitado que se le retire el título de marqués a Queipo del Llano, el cual le había sido conferido por Francisco Franco. Pocas semanas antes de la exhumación, en octubre le fue retirado el título de marqués en virtud de una ley que se llama la Ley de la Memoria Democrática, la cual canceló 33 títulos nobiliarios que habían sido conferidos entre 1948 y 1978. Queipo del Llano y Bojorquez habían participado, según la asociación civil, en el asesinato de 45,000 personas. Ambos habían luego ocupado cargos importantes en las cofradías de la Hermandad de la Macarena. La hermandad estuvo de acuerdo en que se removieran sus restos y se trasladaran a otro lugar, a pesar de que por más de una década Queipo del Llano fue el hermano mayor de la Macarena. ¿Cómo se piensa en Sevilla el orden social desde el punto de vista del gobierno? ¿Y cómo se piensa el buen gobierno desde el punto de vista de las y los ciudadanos de Sevilla? Es difícil saber las respuestas claras a estas preguntas a ciencia cierta, pero no cabe duda de que parte de las ideas y la imaginación gubernamental se relacionan con las iglesias, las hermandades y las celebraciones ligadas a los santos católicos y al calendario católico en general. También un tercer elemento de la ecuación de la gubernamentalidad sevillana es la existencia de la realeza en España. Los reyes y los nobles tienen un gran peso en la imaginación y cotidianidad de las y los ciudadanos españoles. El rey tiene que autorizar muchas de las cosas que suceden en el gobierno español, así como las celebraciones ligadas a la religión católica, incluyendo también la certificación de las hermandades. Los reyes españoles tienen un departamento en Sevilla, en el Alcázar, es un monumento precioso árabe, y visitan la ciudad durante el año. Es famosa la participación de la realeza en la Feria de Sevilla. Ya a nosotros nos tocó ver cómo una duquesa fue madrina de la Feria de Sevilla en 2022. También los reyes y nobles son miembros honorarios de distintas hermandades en toda España, incluyendo varias hermandades sevillanas.
Reflejando la importancia de la realeza en la imaginación sevillana, 7 vírgenes de la ciudad, incluyendo a la Macarena, han sido coronadas y por tanto también se consideran reinas. Los alcaldes de Sevilla también son hechos miembros honorarios miembros honorarios importantes de las hermandades de Sevilla. De hecho, en varias son el hermano mayor honorario. Y quizá todavía más sorprendente, al menos para nosotros, los diversos santos, cristos y vírgenes a veces son hechos alcaldes honorarios de pueblos y ciudades, al menos en Andalucía. Es inolvidable para mi esposo y para mí, que venimos de una universidad laica, que un día llegamos a la universidad y hay 2 grandes pasos, uno de Cristo y uno de palio, es decir, de Virgen, estaban quedando listos para salir en cofradía. Pero antes de que salieran, el rector de la Universidad de Sevilla estuvo frente a ellos para escuchar una misa oficiada por un sacerdote que es capellán de la Hermandad de los Estudiantes en la misma Universidad de Sevilla. Más adelante nos enteramos de que el rector es hermano mayor honorario de la Hermandad de los Estudiantes y por tanto tiene que presidir al cortejo cofradiero, al menos al inicio del recorrido de la procesión durante la Semana Santa. En resumen, en Sevilla la gubernamentalidad pasa por la relación del gobierno laico con la iglesia, las hermandades y la Casa Real. La música patrocinada por el Ayuntamiento de Sevilla forma parte de estos elementos oficiales gubernamentales. La banda sinfónica del Ayuntamiento de Sevilla toca durante actos oficiales y también durante actos ligados a celebraciones de carácter religioso. Para la celebración de Corpus Christi, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla manda construir una portada, que es una estructura por debajo de la cual circula la gente. Es una cosa inmensa que está en medio del Parque San Francisco. Y también erigen un templete y espacio para el público para la actuación musical de la banda sinfónica de la ciudad. Este es el concierto anual de Corpus Christi. También la banda sinfónica del ayuntamiento participa cada año en la procesión de la Virgen de los Reyes, que es considerada la Virgen de Sevilla. Junto con el flamenco, es la música que acompaña a las procesiones la que llena el paisaje melódico cotidiano de Sevilla. Ok. Siguiente, por favor. Elinor Ostrom recibió el premio Nobel por su trabajo sobre la importancia de los bienes de propiedad universal y propiedad colectiva. Antes del trabajo de Vincent y Elinor Ostrom, se pensaba desde la teoría económica que la propiedad individual era un tipo de propiedad mejor que la propiedad colectiva. En las hermandades y cofradías de Sevilla vemos ejemplos claros de la importancia de la propiedad colectiva y la acción concertada para llevar a cabo actividades culturales que son parte importante de la vida social, cultural y económica de Sevilla. Las hermandades y cofradías tienen edificios y bienes propios. Y como vemos en el trabajo de Palma Martos, que le mandé a Cristina y que supongo se distribuyó, Palma Martos y Martín Navarro, las actividades cofrades resultan en la entrada y circulación de millones de euros a la ciudad. En la página 296 de ese trabajo vemos que en 2008 la Cámara de Comercio de Sevilla calculaba que la Semana Santa dejaba una ganancia de 160 millones de euros. Desde esos años, el flujo de turistas que llegan a Sevilla para disfrutar de la Semana Santa se ha incrementado, al grado que Sevilla se ha convertido después de la pandemia en una de las 5 ciudades más visitadas de España. Según el Diario de Sevilla, en 2022, Sevilla fue la 3ª ciudad más visitada y recibió a 3.4 millones de turistas. Según nos han dicho los empleados de hoteles en los que nos hemos alojado, los picos de visitantes coinciden con las fiestas de primavera, que son la Semana Santa y la Feria de Abril. Es importante señalar que en el recinto de la Feria de Abril varias hermandades también tienen casetas en las que las y los hermanos cofrades se encuentran para disfrutar de la feria. La feria es una cosa muy interesante en Sevilla porque originalmente solamente los que tenían casetas que rentan allá por toda una semana son los que podían entrar. Pero luego se han abierto otras casetas públicas
Y la otra cosa es que muchas de las casetas desde siempre han sido propiedad de las hermandades. Entonces, por ejemplo, una de las señoras que limpiaba en el hotel en el que nos estábamos quedando durante la feria, nos dijo que ella iba a pasar toda la feria yendo y viniendo de la caseta de la hermandad de su esposo. Entonces, pues es una forma también de tener acceso para muchas personas que de otra forma pues no tendrían acceso, porque la feria pues finalmente es una cosa es más privada que otros tipos de celebraciones en Sevilla. Okay. Además, muchas bandas de música como las Cigarreras, Tres Calles de Triana, El Sol, Los Armados de la Macarena y Nuestra Señora de la Encarnación o Virgen de los Reyes han emergido dentro de los confines de hermandades particulares con el propósito de acompañarles durante las cofradías de Semana Santa. Vemos que las hermandades de Sevilla crean no solamente bienes colectivos para hermanos y hermanas, sino también espacios de socialidad, así como las casetas, así como los mismos eventos que patrocinan, que luego se traducen en fuertes relaciones sociales y en bienes culturales que benefician a toda la ciudad. Cada hermandad tiene su propio libro de reglas y sus procedimientos de incorporación y salida de miembros. Por ejemplo, una de las cosas que siempre están diciendo es que estos nazarenos no se deben de quitar su capucha mientras están en la procesión y tampoco cuando van a una cafetería, por ejemplo, a tomar. No, hay que llevar una cierta disciplina que prácticamente es una disciplina militar. Entonces, pues, tienen también todos estos procedimientos de regulación interna. Las y los hermanos forman consejos internos para la repartición de trabajos y la organización de eventos. Contingentes importantes dentro de cada hermandad son o pueden ser, como ya mencioné, las bandas musicales y de forma también especial las cuadrillas de costaleros y los contingentes de nazarenos, penitentes y oficiales que son parte de las procesiones de la hermandad. Los gastos en los que los participantes en las procesiones incurren van más allá de los que solventa la hermandad. La hermandad, por ejemplo, solventa generalmente las flores, las tarimas, las imágenes y los ornatos de cada paso. Pero también hay gastos individuales que cada miembro de una hermandad tiene que realizar, incluyendo los trajes, las insignias y medallas que llevarán en la procesión. Entradas de dinero a las hermandades tienen al menos tres fuentes importantes. Una es el pago de papeletas, que son tickets que autorizan a cada participante de poder estar en la procesión. El otro es un porcentaje del dinero obtenido por el Consejo de Hermandades y Cofradías por el alquiler de las sillas durante la Semana Santa. Y el tercero son donaciones de particulares y empresas. Como Encarnación Aguilar Criado ha escrito, el hecho de que las y los fieles católicos prefieran dotar de recursos a sus hermandades en vez de a sus parroquias ha sido una fuente constante de conflictos con la Iglesia Católica. En 2022, al menos algunas hermandades, según me explicaron sus oficiales, estaban dando 10% de sus ingresos a la oficina del arzobispo de Sevilla. Quienes me dijeron que esto sucedía expresaban el deseo de que ese dinero fuera usado para causas de caridad, tales como el apoyo a orfanatorios y apoyar a quienes menos tienen. Tal como Elinor Armstrong y los antropólogos que estudian las formas de administración de bienes comunes han planteado, es común que haya un costo pecuniario, es decir, que haya que pagar dinero, asociado con el pago a autoridades a cambio de tener libertad interna de gestión. Entonces ellos un poco lo ven así, les vamos a pagar para que nos dejen en paz y nosotros podamos hacer lo que queremos. Pero eso también quiere decir que como están pagando, pues el arzobispo les ayuda a tratar de asegurar los espacios y los lugares en donde pueden hacer sus procesiones, porque esas procesiones son todo el año. En resumen, vemos que las hermandades proveen a sus miembros, la siguiente por favor, de un patrimonio de propiedad y administración colectivas. 2, espacios importantes de socialidad que luego pueden convertirse en fuertes vínculos sociales. Y 3, oportunidades de crecimiento personal, por ejemplo, a través de las bandas musicales, las cuadrillas de costaleros y los oficios relacionados con los eventos patrocinados por la hermandad.
por ejemplo, muchos de ellos aprenden cosas que tienen que ver con vestir a los santos. Por ejemplo, si un bordado se descose, alguien pues tiene que ir a coserlo en ese momento. Si alguna cosa pasa, los arreglos de las flores, pues son las mismas personas de la hermandad. Hemos ido, por ejemplo, a ver la preparación de la cofradía de cigarreras y había como 5 personas arreglando las flores, porque son flores naturales y flores de plástico, y haciendo arreglos de flores que luego iban a quedar en el paso. Entonces esta gente también aprende cosas allá que luego le pueden servir, porque pueden poner un negocio, digamos, por ejemplo, de flores, o pueden poner un negocio de incienso, o pueden poner cosas así, ¿no? Es decir, lo que estoy tratando de decir es que las hermandades generan riqueza colectiva. En resumen, vemos que las hermandades proveen a sus miembros de un patrimonio de propiedad y administración colectivas, de espacios importantes de socialidad y oportunidades de crecimiento personal. Las hermandades administran fondos y patrimonios colectivos, pero también demandan de sus miembros la voluntad y la acción de invertir recursos y dinero propios para el funcionamiento y las demostraciones colectivas relacionadas con cada una de ellas. Asimismo, crean para la ciudad de Sevilla oportunidades para la industria turística. Como sabemos, la industria turística se basa en la existencia de bienes comunes y públicos que pueden ser explotados comercialmente por empresarios que rara vez pagaron por su generación o mantenimiento. Afortunadamente en Sevilla, muchos de los empresarios turísticos pues también son miembros de hermandades. El turismo que llega a Sevilla, traído por las actividades cofrades y en particular por las de Semana Santa, genera oportunidades y empleos para cientos de personas en la ciudad. Las hermandades, junto con otras asociaciones civiles, crean en Sevilla un tejido social fuerte y riqueza tanto interna como externa. Como vemos, las hermandades, cofradías y bandas son organizaciones no solamente cultural, sino también económicamente importantes para la ciudad de Sevilla. Sus actividades tienen lugar a lo largo del año y se relacionan tanto con motivos del calendario religioso como con calendarios propios de funciones y ocasiones y fiestas sociales. Son una puerta de entrada a la sociedad sevillana y hacen eco de las nociones de gubernamentalidad presentes en la política y el ordenamiento de la vida cotidiana, pero también son generadoras de ideas, imaginarios y actitudes sociales que modifican continuamente los parámetros políticos de la vida en sociedad. Mi investigación se sitúa en el punto en el que convergen los regímenes disciplinarios y las formas de gubernamentalidad analizados por Foucault y los regímenes de propiedad y gestión colectiva. Es con estas ideas con las que estoy trabajando y agradeceré sus opiniones, comentarios y sugerencias para avanzar en mi análisis sobre las hermandades, las cofradías y las bandas musicales de Sevilla. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Gabriela Vargas Cetina su interesante conferencia que sin duda nos deja información sumamente interesante y bueno, agradecerte doctora que nos des la primicia de estos resultados de tu último trabajo de campo. Eso para nosotros es muy gratificante que nos compartas estas primeras reflexiones, este primer análisis de todo el trabajo que has estado realizando estos últimos meses, estos últimos años. Sin duda que nos presentas un panorama muy interesante y muy complejo, ¿no? De estas organizaciones, de estas hermandades, cofradías y cómo se vinculan con la parte gubernamental. Pues vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios por parte de quienes nos acompañan este día. Entonces, bueno, quedamos atentos. Si alguien quiere participar, levante su mano, por favor, o pueden anotar su pregunta en el chat. Aquí tenemos una pregunta. Misael, ¿quieres que la lea o tú lo haces de viva voz? Está bien, sí. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es,
¿por qué le nació el interés por trabajar sobre las hermandades en Sevilla? No sé si nos podría ayudar. Pues bueno, son varias las razones. Una es que siempre he trabajado con ideas sobre organización. Cuando hice mi bueno, desde que hice mi licenciatura estudié el ejido colectivo en Yucatán y después me interesé por la organización de los powwows en Alberta, en Canadá, y cómo cada una de las reservas indígenas gestionaba estas, pues estas fiestas que se llaman powwows allá. Y después estudié cooperativas pastoriles, agropastoriles en Cerdeña, en Italia, porque me interesan estas cuestiones de la colectividad, cómo se generan y se gestionan bienes colectivos. Después de esto, estudié organizaciones de artesanos en Chiapas, que también pues generan muchos bienes colectivos. Y después de eso estudié las organizaciones que aquí promueven la música yucateca en Yucatán. Y el resultado fue este libro, The Beautiful Politics of Music. Y acababa yo de estar trabajando con productores y con grupos musicales en Yucatán para estudiar la tecnología de la producción musical en Yucatán, cuando nos invitó una amiga a ir a Sevilla para ver la Semana Santa. Y la verdad es que fue una cosa impresionante. Yo no podía creer las cosas que hacen pues estas cofradías, ¿no? Son monumentos inmensos que caminan por la calle y caminan toda la semana y todo el día. Es decir, empiezan a las 8 de la mañana algunos y terminan a las 3 de la mañana. Entonces, detrás de esto van las bandas. Entonces, son ríos de músicos. Así como yo decía, las bandas de cornetas y tambores a veces son 100, 200 músicos que están tocando al mismo tiempo. Entonces, es una cosa muy, muy espectacular. Y uno se tiene que preguntar, ¿para qué hay una cosa tan espectacular que se mantenga toda una semana? Tiene que haber un montón de organizaciones que lo soporten. Entonces fue así que yo dije, pues esto me interesa mucho a mí. Ajá. Y va mucho dentro de, digamos, del tipo de trabajo que siempre he hecho. Gracias por la pregunta. Gracias, doctora, por tu respuesta. ¿A alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Gaby? Aprovechemos que la tenemos aquí con nosotros esta mañana. Sí, adelante, doctora Carmen Alicia. Bueno, gracias Utsuki. Primero felicitar a la doctora Gabriela Vargas por esta magnífica y amplia exposición que nos ha hecho sobre este tema tan interesante. Y bueno, pues preguntarle, bueno, me impresiona mucho a mí, he estado en estas celebraciones porque hice el doctorado en Sevilla precisamente, y me impresiona mucho cómo en las procesiones y en todos los eventos que se hacen, participan tanto las personas de la sociedad civil como de la administración pública. Y pues el mismo presidente municipal es el que va guiando, cosa que acá en México es muy, muy diferente, ¿no? Eso me parece una particularidad relevante. Y cómo la devoción que tiene el fervor de toda la sociedad para estos eventos, porque me ha tocado ver cómo programan y difunden folletos con por ejemplo, en Semana Santa, tal día empezamos a las 3 de la mañana la procesión del Señor de la Virgen de la Paz o de la Virgen de la Soledad, o de cada una de las advocaciones de Jesucristo, de la Pasión sobre todo, por ejemplo, y a las 3 de la mañana o a las 5 o a la hora que sea, está todas las calles llenas, la gente sentada en las banquetas, pero a la hora que esperan y esperan y a la hora que va pasando la Virgen, guapa, hermosa, preciosa, y se emocionan y la gente hasta llora. Entonces es realmente muy emotivo, ¿no? Y por algo es tanta el turismo que va para estas ocasiones, sobre todo de Semana Santa. Y la pregunta que tengo es, el grupo de los Seises, que es muy reconocido, ¿tiene participación en alguna de estas ocasiones? Porque yo los he visto en las iglesias y eso, pero en la catedral, pero
no tengo conocimiento de toda de la trayectoria o en qué ocasiones únicamente o en varias aparecen. Sí, los seises bailan, son unos niños, creo que son 10. Y para los que no saben quiénes son los seises, son unos niños, casi siempre son varones, que viven en una especie de convento y están allá aprendiendo a bailar esa danza que solamente hacen en realidad 2 veces. Hay 2 temporadas de los seises y creo que son solamente 3 días que bailan los seises. Una de las procesiones que está justamente asociada a los seises es la de Corpus Christi. Y hay 2 ocasiones, la otra no me acuerdo, son 40 días después de Corpus Christi, que no me acuerdo cómo se llama esto, porque yo no soy una persona religiosa, entonces me ha costado muchísimo entender qué es lo que está pasando y por qué están en estas fechas, ¿no? De los 40 días, los 30 días, los no sé cuántos días. Además de que primero yo no sabía que todas las vírgenes eran la misma virgen, es decir, son cosas que he ido descubriendo, que seguramente otras personas pues, lo hubieran sabido más rápido que yo, pero no lo sabía. Pero los seises son esos niños que bailan, que por mucho tiempo también desaparecieron, pero hubo un maestro de baile que los trajo otra vez de vuelta a finales del siglo XIX, principios del XX. Y ha sido un rescate, para empezar, hubo gente que se opuso, porque se supone que hay unos niños bailando ahí. Pero, y también la otra cosa que hace difícil esto de los seises es que los niños tienen que estar viviendo allá en esta especie de convento todo este tiempo, lo cual pues ahora con toda la cuestión del maltrato infantil, pues realmente a veces se ve como un problema, ¿no? Pero las familias que son los padres, la familia de los seises están súper orgullosos y a mí me encanta ver pues cómo se sientan allá y se pelean por los lugares para ver bailar a sus hijos. Y hay unas niñas, no me acuerdo cómo se llama esta formación, que son las que cantan y que también, pues, pasan por una especie de encierro y todo lo demás. Pero sí, eso está asociado principalmente con el Corpus Christi y sé que hay otra fecha a los 40 días que no sé cómo se llama. Pero muchas gracias, sí, muy bonito lo de los seises. Además de que solo los trajes son o rojos o azules. Y no sé cuándo exactamente. Para Corpus Christi creo que son los azules y a los 40 días son los trajes rojos. Pero, gracias, muchas gracias, doctora. Los vestidos, la vestimenta que llevan muy como del siglo XVIII, una cosa así como muy antigua, y los bailes son muy sencillos también como en aquellas épocas, ¿no? Que van un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, hacia un lado, y todos uniformados al mismo tiempo, los movimientos, bueno, me llamó mucho la atención. Pues muchas gracias por su respuesta. Sí, han hecho estas cosas ellos les llaman de rescate, ¿no? De pensar cómo se hacían las cosas en el pasado y de volverlas a traer. Gracias. Gracias. Y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, doctora Carmen. Gracias, doctora Gaby. ¿Alguna otra participación por parte de los asistentes, de las asistentes esta tarde? A mí me llamaba mucho la atención, doctora Gaby, cuando nos hablabas de estos 3 tipos, ¿no? Diferentes de procesiones y nos hacías énfasis en en la de penitencia, que está vinculada con la Semana Santa. No pude evitar relacionar con lo que sucede en Taxco, ¿no? Durante la Semana Santa en el estado de Guerrero, con los llamados penitentes, que precisamente tú señalabas van encapuchados, ¿no? Entonces hice esta asociación y me parece pues que también no en la magnitud ni con la gran importancia que tiene a nivel mundial lo que tú nos comentabas, pero pues en Taxco tenemos también todavía la presencia de estas cofradías y de estas hermandades, no nada más ahí, sino también en algunas partes de Michoacán donde se sigue practicando sobre todo estas
procesiones relacionadas con lo que viene siendo la Semana Santa, ¿no? Sería muy interesante en algún momento poder hacer quizá un estudio comparativo para ver qué similitudes hay, qué diferencias. Tenemos una pregunta de la doctora Lore Ojeda, nos dice que es muy interesante y pregunta si puede ahondar en el sistema de gobierno de las hermandades, es decir, cómo se comienza y se va ascendiendo en la jerarquía. Oh, muy bien. Sí, bueno, para estar en una hermandad, pues primero hay que hacer la solicitud y es más o menos sencillo. Es decir, le hemos preguntado a la gente, bueno, ¿y cómo te hiciste hermano? Y nos dicen, no, pues yo firmé la solicitud, incluso gente que viene de otros lados, ¿no? Hay una cosa muy interesante sobre las hermandades de Sevilla y es que no tienes que ser católico para entrar. No tienes que ser religioso. Es como unirte a un club. Es el club de la adoración de estas imágenes. Ajá. Entonces, es independiente si tú crees o si no crees. Con tal de que haga las cosas, a ellos les parece muy bien que estés ahí. Porque es una cosa más social. Es un poco como, pues también como el Pau que estudié antes, ¿no? Si quieres bailar o no quieres bailar, pues es una cosa. Pero lo importante es que vayas y que estés en la familia, que seas parte del club, que colabores en las cosas que se están haciendo. Entonces, tú vas subiendo la jerarquía también por edad. Puede ser por edad, pero también por las cosas que vayas haciendo. Por ejemplo, decides, bueno, yo voy a, porque ellos tienen sus elecciones internas, voy a correr por la posición de, tienen varios consejos, cada una de ellas tiene varios consejos. Yo quiero correr por el consejo de la música. Ajá, entonces, a lo largo de todo el año vas a trabajar pues con las distintas bandas, los coros, los que van a dar la música. Entonces después tú dices, no, sí, pues ahora yo quiero trabajar en esta cosa, con esta. Hay un consejo, me decía, porque el doctor Isidoro Moreno es quien más ha estudiado a estas cofradías, y él me decía, mira, no sé si tú te has fijado, me decía, pero si tú ves todos los consejos internos de estas hermandades, casi siempre el consejo de las cofradías, que es el que se encarga de los nazarenos, ese está hecho por hombres. Son muy pocas las mujeres que entran a ver la cuestión de los nazarenos, a pesar de que ahorita pues la mayor parte de las cofradías llevan nazarenos mujeres. Pero lo que todavía no hay allá es costaleras. A pesar de que en el resto de Andalucía sí hay mujeres que cargan los pasos, pero en Sevilla todavía no. Y les costó muchísimo para empezar a dejar que las mujeres sean nazarenas, y no pasó sino hasta el siglo XXI. Ajá, y ahorita les está costando pensar en que van a ser pues, mujeres costaleras, cuando que el resto de Andalucía hace mucho tiempo que hay pues mujeres que hacen un poco de todo, ¿no? Pero Sevilla es un poco, yo creo que un poco más machista. Así, de hecho, así fue que me lo decía Isidoro Moreno, me decía, es que fíjate, esos son, es una situación mucho más machista. Y por eso el consejo más alto, que es el consejo de la cofradía, exactamente, casi nunca tiene mujeres. Y, por ejemplo, los pregoneros de Semana Santa, de todas las semanas, los pregoneros que ha habido, que empezaron creo que en los 1960, creo que solamente ha habido una o dos mujeres que han sido pregoneras. Entonces sí, digamos que la cultura, sí, ellos no le dicen machista, le dicen otra cosa, pero yo le digo machista. Para nosotros sería machista. Pero sí, en efecto, pues uno va subiendo de una cosa a otra. Empiezas por el consejo de la educación, y casi siempre son puras mujeres que están en esto, que son los que van y dicen a otras personas, bueno, esto vamos a hacer, que vengan los niños para que les ayudemos a que entiendan cómo funciona la cofradía y así. Y luego van subiendo en estos consejos hasta que llegan a ser gran hermano. Creo que en todo Sevilla solamente ha habido una gran hermana. Y de hecho, los directores de bandas, solamente ha habido 2 mujeres directoras de bandas hasta este momento. Una de las cuales pues ya se fue, pero la otra es posible que sea en un futuro cercano la directora de la banda del maestro Tejera. Para usted que conoce bien Sevilla, pues es una de las principales bandas de música de allá. Esta no está ligada a ninguna cofradía particular ni a ninguna hermandad.
sino que es una banda totalmente civil, pero siempre está empleada por estos cortejos, siempre está empleada por estas hermandades religiosas, siempre le pagan porque es una de las mejores. Y además es la banda oficial de la maestranza, es decir, que toca allá durante las corridas de toros. Entonces, pues es considerada una de las más famosas bandas de toda España. Muy bien, muy interesante, doctora, lo que nos comentas. Y precisamente hacia allá iba mi pregunta, pero ya respondiste con el papel de las mujeres. Yo tenía curiosidad de saber si había cofradías de mujeres, exclusivamente de mujeres, o en cuáles cofradías se podían incluir las mujeres, pero bueno, tú ahorita ya nos comentabas estas cuestiones, ¿no? Adelante, doctora Carmen. Bueno, va relacionado con lo mismo, Suzuki, ahorita que tú mencionas lo de las mujeres y también lo que comenta usted, doctora, de que en otros lugares se está haciendo, aunque no en Sevilla, ya la participación de las mujeres. Esto de los costaleros, a mí me parece un trabajo sumamente pesado porque es enrollarse como una especie de costal en el cuello, en la parte de atrás, sobre los hombros, y luego se ponen encima la tabla que serán, no sé, 3 metros por 4 por 3, algo así, enorme, y arriba van todas las figuras religiosas que representan la escena, ¿no? O el santo, o el Jesús, o la Virgen, o lo que sea. Pero son pesadísimas, y son uno tras otro, pegaditos hombro con hombro, toda la tabla de abajo llena de cargadores o de estos costaleros, y danzando así como un paso hacia la derecha, despacito, otro hacia la izquierda, y van haciendo como un movimiento que hace como que va moviéndose muy lentamente hacia un lado, hacia otro, la imagen o la escena de arriba, ¿no? De Pilatos enjuagándose las manos y Cristo, etcétera. Pero meter a mujeres en esto también incluye que es pesadísimo ese trabajo, ensayos de muchos días, pero lo de menos es eso, sino el peso que llevan en los hombros. Sí, no en los hombros, sino en la última vértebra, en la columna cervical. Es allá donde va esta cosa. Sí, ajá. De hecho, los pasos más chicos que yo he encontrado son de alrededor de 20. Creo que alguna vez vi uno de 18, 20 personas que llevan el paso. Y los más grandes son alrededor de 56 personas que van allá abajo llevando esos pasos. Ajá. Y ninguna hermandad quisiera que le pongan ruedas, porque yo diría, bueno, pues ¿por qué no le ponen ruedas, no? Pero en efecto, el hecho de que son estas personas que van paso a pasito, llevando eso, hace ver como que está flotando. Realmente parece, en la noche sobre todo, cuando las cortinas son negras y están pasando estas cosas, de verdad parece que las imágenes están flotando en el aire. Es una cosa muy espectacular. Entonces, pues esto también hace que no... Sí se perdería un poco, yo creo, de toda esa espectacularidad, porque entonces se verían las ruedas, así como el Corpus Christi, la custodia de las hostias. Pues uno ve que lo están empujando, pero estás viendo que uno está flotando como, pues como los grandes pastos, ¿no? Y sí, hemos visto también durante las procesiones de gloria, a veces las llevan en los hombros. Y sí, en otros lados de Andalucía, por ejemplo, en Granada, hay una cofradía de mujeres. Y solamente son mujeres, son las que llevan el paso, hacen todo, ¿no? Pero en Sevilla no. Qué impresionante, porque sí es pesado para los hombres y para las mujeres debe de ser muy, muy difícil. Pues esto indica también la religiosidad de la gente, que no le importa pues a lo mejor hasta las consecuencias, ¿no? Llevar una carga ahí tan pesada sobre la columna vertebral, sobre las cervicales, a mí me parece muy delicado, o sea, demasiada entrega que bueno, tiene toda la gente por su misma devoción. Y de hecho, esto ha hecho a Andalucía uno de los principales lugares donde la terapia física deportiva, en particular con relación a la espina vertebral, pues es de los más avanzados, porque tienen que atender a toda esta gente todo el año para que puedan llevar esos grandes pasos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Carmen Alicia. Gracias, doctora Gaby.
Pues si no hay ninguna otra participación, ningún otro comentario, pues no me resta más que agradecerle a la doctora Gabriela Vargas Cetina que nos haya honrado con su presencia esta mañana. Y bueno, me voy a permitir leer la constancia que le haremos llegar a la brevedad a la doctora Gaby. Dice así: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Historia, la Facultad de Filosofía, el Instituto de Investigaciones Históricas, el Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, y el Cuerpo Académico 45, Estudios Mexicanos, otorgan la presente constancia a la doctora Gabriela Vargas Cetina por su participación con la conferencia magistral Organizaciones e Intersecciones, Hermandades, Cofradías y Bandas Musicales en Sevilla, en el 8º Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, que se realizó de manera virtual en la plataforma Meet. Morelia, Michoacán, 13 de octubre del año 2023, y firman la constancia la doctora Cecilia Adriana Bautista García, directora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, las doctoras Lorena Ojeda Dávila, Ana Cristina Ramírez Barreto y una servidora en nuestra calidad de coordinadoras de este 8º seminario. Recordarles también a nuestras y nuestros asistentes que también este seminario se está realizando en el marco del 50 aniversario de nuestra querida Facultad de Historia. Y bueno, invitarles a nuestra próxima sesión, que va a ser el próximo 27 de octubre. Nos va a acompañar la doctora Ronda Brulot de la Universidad de Nuevo México con la conferencia magistral titulada Cómo acercarse al mezcal desde una perspectiva crítica. Entonces, pues no me resta más que agradecerles nuevamente su asistencia, agradecerle nuevamente a la doctora Gaby que nos haya acompañado, que haya aceptado la invitación. Y bueno, desearles a todas, a todos que tengan un excelente fin de semana, y aquí les esperamos en nuestra sesión del 27 de octubre. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bonita tarde. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente, doctora, un cálido abrazo y te haremos llegar a la brevedad tu constancia. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.